Biografía de Arthur Schopenhauer. Biografía 6x10. Los dos problemas fundamentales de la ética, p. 252. 159. En cierta medida, nos dice Schopenhauer, me he identificado con el otro, y, por consiguiente, la barrera entre el yo y no yo se ha suprimido momentáneamente. Solo entonces el asunto del otro, su necesidad, su carencia, su sufrimiento, se convierten inmediatamente en míos. Entonces ya no lo veo, tal y como la intuición empírica me lo ofrece, como extraño a mí, indiferente para mí y totalmente distinto de mí. Sino que en él compadezco yo, Lady Schmidt, pese a que su piel no esté conectada con mis nervios. Solamente al modo puede su dolor, su necesidad, convertirse en motivo para mí. Fuera de eso, solo pueden hacerlo los míos propios. Ese proceso es, lo repito, misterioso. Pues es algo de lo que la razón no puede dar ninguna cuenta inmediata y cuyos fundamentos no se pueden averiguar por vía de experiencia. Y, no obstante, es cotidiano. Cada uno lo ha vivido con frecuencia en sí mismo, y ni siquiera al más duro de corazón le es extraño. Ibid. p. 254. 160 Ibid. pp. 257, 258. 161 solo en cierto sentido, claro, porque Schopenhauer nos dirá que todos nacemos con una dosis X de compasión, igual que de egoísmo, y que el carácter de cada cual es inmodificable. Con lo cual todo depende de cómo somos, sin posibilidad alguna de hacernos o empeñarnos en ser compasivos. Opinión que a nosotros nos parece discutible. Creemos más bien en la posibilidad de aprendizaje del ser humano, y en la inclinación de la balanza, según el hábito, hacia determinadas conductas o hacia otras. Tal convicción se esconde, en definitiva, la acusación más importante contra las pretensiones prescriptivistas de la ética kantiana. En este sentido, tan solo cabe que aprendamos a descubrir nuestro ser más auténtico, que tomemos conciencia de aquello que verdaderamente somos. Con esta intención, Schopenhauer pone en marcha la vieja ética del conócete a ti mismo 1.6.5 como elemento fundamental para organizar nuestra vida. Podemos vivir sin conciencia de lo que somos. Pero entonces, piensa nuestro autor, carecemos de carácter. Para Schopenhauer todos tenemos un carácter INTLIGIBLE, cuya manifestación es el carácter MPIRICO, algo que nos había enseñado Kant 1.6.6. Pero además está el carácter ADQIRIDEO, que es aquel que brota del autoconocimiento 1.6.7. En este sentido, podemos modificar la dirección a la que apunta nuestra voluntad, pero no el querer mismo 1.6.8. Podemos descubrir fines relevantes que antes no aparecían siquiera en el horizonte de nuestras vidas, pero, en última instancia, sería una operación de DSCVRIMINT o de aquello que somos. Y en este autodescubrimiento aparecerían nuevos motivos, nuevos resortes para una voluntad que siempre es la misma, aunque descubra otros caminos. No podemos ahora discutir este aspecto del pensamiento schopenhaueriano. Por el momento nos basta llegar a comprender que esta afirmación de la invariabilidad del carácter, aunque sí quepa ir descubriéndolo a lo largo de un proceso de experiencia e introspección, justifica que resulte inútil todo prescriptivismo al modo de Kant. ¿De qué sirve prescribir universalmente la moralidad de una acción o la repulsa de otra? Por más que nos empeñemos en exhortar a alguien a que cambie de dirección en su obrar, esto no resultará posible, a menos que tal variación en su conducta esté prevista de algún modo en su carácter inteligible, pues lo que cuenta es nuestra receptividad para unos motivos y no para otros, pero tal receptividad permanece intacta. 169. En efecto, hablando de la diversidad de caracteres, escribe José M. Panea Márquez 59. Autores que tal diversidad se debe en realidad a la diversidad de carácter pues en todo hombre encontramos, en distintas proporciones, una mezcla de crueldad, egoísmo y compasión. 1.6.2 De manera que así predomine más uno de estos ingredientes u otro tendremos un hombre distinto. Sin embargo, Schopenhauer ha podido sembrar falsas expectativas cuando ha condenado con tanto empeño la ineficacia de la ley moral kantiana al subrayar reiteradas veces que en modo alguno cabría esperar de ella movernos a obrar. La ley moral estaría, pues, muy bien para brillar en los auditorios, pero no en la vida. Tendría validez en la teoría, mas no en la práctica.
Después de toda la artillería crítica lanzada contra Kant, ¿cuál es nuestra sorpresa al descubrir que a pesar de su EXHORTACION, de su alabanza de la virtud compasiva, matriz de todas las virtudes morales, tal discurso tampoco puede en realidad MOVRNOS a obrar moralmente? En efecto, no por mucho que elogiemos la compasión, no por mucho que RCOMNDMOS su puesta en práctica, podemos esperar que nos hagamos compasivos. En esto, Schopenhauer es inflexible y tajante. Si la compasión es el móvil básico de toda justicia y caridad auténticas, es decir, desinteresadas, ¿por qué uno es movido por ella y el otro no? ¿Acaso la ética, al descubrir el móvil moral, es capaz de ponerlo también en acción? ¿Puede transformar al hombre duro de corazón en compasivo, y, por tanto, en justo y caritativo? Ciertamente, no. La diferencia de los caracteres es innata e indestructible. Al malvado le es tan innata su maldad como a la serpiente sus colmillos y glándula venenosos. Y tampoco como ella, puede él cambiarlo. Belle non discitur, dijo el educador de Nerón. 163. En este contexto, no tiene sentido prescribir nada, pues nos topamos con un carácter inmodificable, inalterable. 164. Estamos aquí ante una de las ideas fundamentales del autor. Aquello que somos no podemos cambiarlo. Era Schopenhauer. Del dolor de la existencia al cansancio de vivir. 58. 162. Compárese. Ibid. pp. 234, 236. 163. Ibid. p. 274, Seneca, Epist. 81, 14. Y en otro lugar lo explica más detalladamente. Aquello que el hombre quiere propiamente, y el anhelo de su ser más íntimo y el objetivo que persigue conforme a dicho anhelo, no podemos cambiarlo en modo alguno mediante ningún influjo externo, como sería el caso de los consejos y las advertencias. De lo contrario, podríamos crearlo de nuevo. Séneca lo expresa magistralmente con su Belle non discitur. Desde fuera solo podemos actuar sobre la voluntad mediante motivos. Estos, sin embargo, no pueden llegar a alterar la voluntad misma. Todo lo que puede hacer es modificar la dirección de su esfuerzo, logrando con ello que ese objetivo, al que aspira desde siempre con arreglo a su ser más íntimo, se vea perseguido por algún otro camino e incluso reparando en un objeto enteramente distinto. Pero nunca conseguirá que la voluntad quiera realmente algo diferente a lo querido hasta el momento. Esto permanece inmutable, ya que dicho querer es indisociable de su propia mismidad y ésta desaparecería con aquel. Sin embargo, la manifestación de ese querer, el obrar, puede verse harto modificado por influencia del conocimiento. Schopenhauer, A. Metafísica de las costumbres, p. 32. 164. Compárese los dos problemas fundamentales de la ética, p. 277. 165. Compárese el arte de ser feliz, p. 98. 166. Compárese los dos problemas fundamentales de la ética, p. 277. Compárese también Ibid. pp. 204, 205. 167. Compárese el arte de ser feliz, 3. 1, 6, 8. Para un estudio detallado de este asunto, compárese los dos problemas fundamentales de la ética, pp. 63, 93. La referencia concreta a esta cuestión la encontramos en las siguientes palabras de Schopenhauer. Con motivos puede obtenerse por la fuerza LGAL idea de, no MORAL idea de. Se puede transformar el OBRAR pero no el verdadero QRR, único al que se puede atribuir valor moral. No se puede cambiar el fin al que aspira la voluntad, sino solamente el camino que sigue para él. La enseñanza puede cambiar la elección de los medios pero no la de los últimos fines generales. Estos se los propone la voluntad de acuerdo con su naturaleza. Se puede mostrar al egoísta que con la renuncia a pequeñas ventajas obtendrá otras mayores. Al malvado, que el ocasionar sufrimientos ajenos le reportará a él mismo otros mayores. Pero del egoísmo mismo, de la propia maldad, no se disuadirá a nadie. Tampoco como al gato de su inclinación hacia los ratones. La cabeza se ilumina. El corazón permanece sin mejora. Lo esencial, lo decisivo tanto en lo moral como en lo intelectual y como en lo físico es lo INATO. Lo artificial KONST solo puede, en todo caso, ayudar. IBID, pp. 280, 281. 169. Compárese Ibid. p. 283. Según esta doctrina, podría libre e indistintamente elegir a OB 174.
Pero esto, para Schopenhauer, no es más que una ilusión mantenida en la infancia de la filosofía 175. Ocurre, más bien, nos dirá, que el carácter es receptivo a determinados motivos, y no a otros, pero una vez que los motivos ejercen su influencia sobre el carácter, lo hacen implacablemente 176. Por consiguiente, parece que a lo único a lo que podemos aspirar es a tener un mayor conocimiento de lo que somos 177, y, en este sentido, decimos que una persona que ha reflexionado sobre sí mismo tiene carácter, y aquel que se desconoce absolutamente a sí mismo, que anda como perdido, que carece de él 178. Por un momento, el potencial del conocimiento para transformar la vida de los hombres parece haberse oscurecido notablemente. Parece que estamos, sin más, en brazos del destino, y que la fatalidad se cierne sobre nosotros 179. Y en cierto modo es así, pero en otro sentido, no. Y ello porque Schopenhauer insiste en la necesidad del autoconocimiento, pues aunque el querer del hombre no puede modificarse, lo que el hombre sea aparece muy oculto en su interior 180. En esta tesitura, puede ocurrir que toda nuestra vida, si prescindimos de la autorreflexión, la construyamos queriendo, sí, tal o cual cosa, pero dando crédito a unos motivos y no a otros, que también pueden estar, como en letargo, esperando el momento de activar nuestra voluntad. El José M. Panea Márquez 61. De acuerdo con esta diversidad increíblemente grande, innata y originaria, a cada uno solo le excitarán predominantemente los motivos para los que tenga una receptividad predominante. Lo mismo que un cuerpo solo reaccionará a ácidos y el otro solo a cales, y como esto, tampoco aquello se puede cambiar. Los motivos altruistas menschenfreundlichen, que tan poderosos estímulos son para el buen carácter, no son, como tales, capaces de nada en aquel que solo es sensible a motivos egoístas. Para una mejora real, sería necesario que uno transformase todo su tipo de receptividad para los motivos. Pero eso es imposible con mucha más certeza que el que se pudiera convertir el plomo en oro. Pues sería preciso que, por así decirlo, al hombre se le diese la vuelta el corazón, que se agitase lo más hondo de él. Pero todo lo que se puede hacer es iluminar la cabeza, corregir el conocimiento, llevar al hombre a una comprensión más correcta de lo objetivamente existente, de las verdaderas relaciones de la vida. Mas con eso no se consigue sino que la índole de su voluntad se revele de forma más consecuente, clara y decidida, y se exprese sin falseamiento. La enseñanza puede cambiar la elección de los medios pero no la de los últimos fines generales. Estos se los propone la voluntad de acuerdo con su naturaleza. La cabeza se ilumina. El corazón permanece sin mejora. Lo esencial, lo decisivo, tanto en lo moral como en lo intelectual y como en lo físico, es lo innato. Lo artificial Kunst solo puede, en todo caso, ayudar. 170 Operaris sequiturese, el obrar se sigue del ser, gusta de repetir una y mil veces nuestro autor 171, justo para llamar la atención de que el querer no se aprende, de que podemos modificar la conducta de los hombres, por ejemplo, a través del engaño o de la coacción, o por un aumento del conocimiento, pero no el querer 172, o como le gusta también decirlo, parafraseando un verso de Goethe. Así tiene que ser, de ti no puedes escapar. 173 Lo que subyace, por tanto, a todo este modo de pensar acerca de las posibilidades de actuar a partir de una posible transformación del yo es su concepto de libertad. Y en este sentido, hay que dejar bien claro que Schopenhauer pretende oponerse a la vieja doctrina del liberum arbitrium indifferentiare, que considera la libertad como un poder absoluto, una suerte de cheque en blanco, de tal modo que un sujeto, en caso de conflicto, y a Schopenhauer. Del dolor de la existencia al cansancio de vivir 170 y vid. pp. 279, 281. 171 compárese y vid. p. 278. 172 compárese y vid. p. 280. 173 y vid. p. 89. 174 Para profundizar sobre este tema remitimos a El mundo como voluntad y representación, if. 55, y también a los dos problemas fundamentales de la ética, en concreto sobre la libertad de la voluntad. También está muy bien tratado en el capítulo 3 de la metafísica de las costumbres. 175 Compárese los dos problemas fundamentales de la ética, p. 278. 176 Esto suscita un interesante problema, y es el de cómo puede la voluntad sustraerse al poder de los motivos, y, en este sentido, se plantea el problema de la relación de la negación de la voluntad con la inexorabilidad de la motivación.
A esta cuestión le dedica Schopenhauer unas interesantísimas y decisivas páginas en su Metafísica de las Costumbres, pp. 188, 189. 177. Sobre la importancia de este extremo abunda Schopenhauer en El mundo como voluntad y representación, if. 55. También lo abordará en su Metafísica de las Costumbres, capítulo cuarto, o en El arte de ser feliz, pp. 98, 99. 178. Este tener carácter, lo que sabemos, en definitiva, de nosotros mismos, es lo que Schopenhauer llama carácter ADQIRIDO, a diferencia del INTLIGIBL y de su objetivación, el MPIRICO. Para más detalles en relación a la distinción entre carácter inteligible, empírico y adquirido, compárese Metafísica de las Costumbres, pp. 45, 48. También puede verse El mundo como voluntad y representación, if. 55, o El arte de ser feliz, 3. 179. Se trata de la idea de que el sujeto no tiene un control total sobre el resultado de su acción, por más que la haya meditado y planeado. En la vida ocurre como en el ajedrez. En ambas hacemos un plan, pero este queda del todo condicionado por lo que en el ajedrez hará el contrario y, en la vida, el destino. Las modificaciones que así se producen, generalmente, son tan importantes que nuestro plan apenas es reconocible en algunos rasgos básicos cuando lo realizamos. El arte de ser feliz, 23. 180. En efecto, apunta Schopenhauer, el conocimiento que tenemos de nosotros mismos no es, en absoluto, completo ni exhaustivo, sino más bien superficial. Y en la parte mayor y principal no somos desconocidos y somos un enigma para nosotros mismos. En aquella otra parte que cae dentro de nuestro conocimiento cada uno es, ciertamente, en todo distinto del otro. Pero de ello no se sigue que ocurra exactamente igual con respecto a la parte grande y esencial que permanece oculta y desconocida para cada uno. Pues para esa queda al menos una posibilidad de que sea una e idéntica en todos. Los dos problemas fundamentales de la ética, pp. 290, 291. Negación de la voluntad de vivir, felicidad y abandono del mundo. Solo hay un error innato. El pensar que existimos para ser felices. 184. Schopenhauer no se contentó con descifrar el móvil, el fundamento de la moral. Quiso dar un paso más allá en su intento de explicar la moralidad. Y ello lo hizo buscando la concordancia de sus tesis con lo que para él era el planteamiento ético correcto. Dentro de su esquema, la idea principal a tener en cuenta no es otra sino la de que toda la realidad es UNA, y que la INDIVIDOACION, la DIFRNCIACION es mera APARINCA, mero resultado de la yuxtaposición y sucesión, es decir, del espacio y del tiempo que, como Kant demostró, no son más que formas a priori de la sensibilidad, y, por tanto, algo perteneciente al FNOMNO, no a la cosa en sí. 185. Por ser responsables de esta individuación o diferenciación de lo real, Schopenhauer llamó al espacio y al tiempo principium individuationis. 186. Así pues, la pluralidad es solo aparente, mientras la realidad es UNA y la MISMA. Esta unidad metafísica de lo real sirve a Schopenhauer de apoyo a su concepción ética. Mas tal doctrina metafísica, en realidad, no es nueva, sino que cuenta con el aval de la sabiduría de los siglos, confirmada, sin duda alguna, por la estética trascendental de Kant. José M. Panea Márquez 63. Conocimiento del mundo y nuestro conocimiento de nosotros mismos puede desvelarnos una mayor gama, un HORIZONT más amplio de motivos en relación a los que hasta el presente habíamos considerado. Y este es, por consiguiente, el papel del conocimiento y del autoconocimiento. Por una parte, ENSANCHAR, no sin un cierto componente de angustia, el abanico de opciones 181. Por otra, en función de lo que QRMOS y PODMOS, corregir nuestra conducta, nuestras estrategias, que quizás no nos estén llevando a donde realmente querríamos ir. 172. Y por falta de esta reflexión, dirá Schopenhauer, la mayoría de los hombres andan por la vida cosechando la insatisfacción consigo mismos, zigzagueando cual niños pequeños en medio de un bazar. 183. Pues bien, ya que no es posible prescribir nada, ya que el carácter es inamovible, solo resta un mejor conocimiento de nosotros mismos de tal modo que tal autoconocimiento nos ayude a SQVAR, en lo posible, el dolor. Tal es la aspiración máxima de la ética schopenhaueriana, de la que ahora nos ocuparemos. A. Schopenhauer.
Del dolor de la existencia al cansancio de vivir 62-181 según Schopenhauer, el conocimiento, al ofrecernos un distanciarnos y un abrir nuevas posibilidades en la realidad, nos desmarca de ese horizonte reducido en el que se desenvuelve la vida animal. Pero también por ello, la vida humana está atravesada por la angustia. Compárese Metafísica de las Costumbres, pp. 3538. Y, también por ello, el hombre es capaz de decisión y no meramente de deseo. Compárese Ibid. p. 41. 182. Es interesante este aspecto del pensamiento schopenhaueriano, donde el papel de la reflexión podría parecer que ocupa un lugar secundario, y no lo es así, habida cuenta de que es fundamental para lo que Schopenhauer llama carácter adquirido. Pero veamos un par de breves textos donde Schopenhauer hace referencia a la importancia del conocimiento para la vida. La vida supone un alivio en tanto somos entes cognitivos, pues en tanto que seres volitivos no representa sino un tormento. El conocer es la promesa de salvación, el auténtico evangelio. En cambio, el querer constituye el propio infierno. Escritos inéditos de Juventud, 77, 1814. Y, en otro lugar, leemos. Restringir sus necesidades para ensanchar su libertad y conformarse con uno mismo tan pronto como sea posible, tal es la máxima para quien sabe ver los mayores valores tanto dentro como fuera de sí y se da cuenta de que el conocer resulta infinitamente más satisfactorio que el querer. Manuscritos berlineses, 48, 1821. 183. Compárese Metafísica de las Costumbres, pp. 45, 46. 184. Schopenhauer, A. El mundo como voluntad y representación, complementos, Madrid, Trota, 2003, ed. De P. López de Santa María, p. 692. 185. Compárese Los dos problemas fundamentales de la ética, p. 291. 186. Así nos lo recuerda, por ejemplo, y entre otros muchos lugares, al principio del 61 del libro cuarto de El mundo como voluntad y representación. Hemos dicho que el espacio y el tiempo constituyen el principium individuationis, porque la multiplicidad de los semejantes solo es posible en ellos y por ellos. O también en los dos problemas fundamentales de la ética, p. 291, donde leemos. ¿En qué se basa toda pluralidad y diversidad numérica de los seres? En el espacio y el tiempo. Solo por estos resulta aquella posible. Porque lo múltiple solo puede pensarse y representarse como yuxtaposición o como sucesión. Pues lo múltiple homogéneo son los individuos. Y así, denomino al espacio y al tiempo el principium individuationis en el sentido de que hacen posible la pluralidad, sin preocuparme de que era este exactamente el sentido en el que los escolásticos tomaban esa expresión. Y afirma la voluntad de vivir que, recordémoslo, es la esencia de la voluntad en que todo consiste, queda atrapado en la falsa red del egoísmo y, por tanto, es prisionero ya de la perversión moral. Por el contrario, quien niega la voluntad de vivir, o lo que es lo mismo, quien no se aferra al egoísmo, está más cerca de alcanzar una dimensión moral en su existencia. La individuación es real, el PRINCIPUNINDIVIDOATIONIS y la diversidad de los individuos que en ella se basa es el orden de las cosas en sí. Cada individuo es un ser radicalmente distinto de todos los demás. Únicamente en mi propio yo tengo mi verdadera existencia, en cambio, todo lo demás es no yo y ajeno a mí. Este es el conocimiento de cuya verdad dan fe la carne y los huesos, que se encuentra en la base de todo egoísmo y cuya expresión real es aquella conducta sin amor, injusta o malvada. La individuación es un mero fenómeno surgido en virtud del espacio y el tiempo, que no son más que formas de todos los objetos de mi facultad cerebral de conocer condicionadas por ella. De ahí que también la pluralidad y diversidad de los individuos sea mero fenómeno, es decir, que exista solo en mi recta RSNTACION. Mi esencia verdadera, interna, existe en todo lo viviente de un modo tan inmediato como aquel en el que se me manifiesta exclusivamente a mí mismo en mi autoconciencia. Este conocimiento, cuya expresión al uso en el sánscrito es la fórmula Tadvamasi, es decir, esto eres tú, es el que aparece como COMPASION. En el que, por tanto, se basa toda virtud auténtica, es decir, desinteresada, y cuya expresión real es toda buena acción. Es en último término a este conocimiento al que se dirige toda apelación a la clemencia, a la caridad, a la misericordia en lugar de la justicia. Pues tal apelación es un recuerdo de la consideración en la que todos somos uno y el mismo ser.
En cambio, el egoísmo, la envidia, el odio, la persecución, la dureza, la venganza, el sadismo y la crueldad se basan en aquel primer conocimiento y se dan por satisfechos con él. 189 Pero, cabe preguntarse, cuestionando todo este esquema, si es necesario que la individuación sea concebida como aparente para justificar la falsedad del egoísmo. Aquí tenemos que discrepar de Schopenhauer. A fin de cuentas, si todo es voluntad, si la voluntad de vivir, de afirmarse, en tanto impulso ciego, es el en sí de todo lo real, no es el egoísmo, con independencia de que la individuación sea mera apariencia, la conducta más adecuada al substrato metafísico de lo real. Donde está escrito que la comprensión José M. Panea Márquez 65 Si algo es indudablemente verdadero en esas explicaciones que la admirable sagacidad de Kant ha ofrecido al mundo, es la estética trascendental, o sea, la doctrina de la idealidad del espacio y el tiempo. Según ella, pues, el espacio y el tiempo son las formas de nuestra propia facultad intuitiva, pertenecen a ella y no a las cosas conocidas a través de ella. Así que no pueden ser jamás una determinación de las cosas en sí, sino que competen solo al fenómeno, en la medida en que éste resulta posible únicamente en nuestra conciencia del mundo externo ligada a condiciones fisiológicas. Esa doctrina de que toda pluralidad es solo aparente. De que en todos los individuos de este mundo, por muy infinito número en que se presenten en yuxtaposición y sucesión, se manifiesta solamente una y la misma esencia verdaderamente existente, presente e idéntica en todos ellos. Esa doctrina ha existido, desde luego, mucho antes de Kant y hasta se podría decir que desde siempre. Pues esa es, ante todo, la doctrina central y básica del libro más antiguo del mundo, los Sagrados Vedas, cuya parte dogmática o, más bien, su doctrina esotérica, se nos presenta en las Upanishads. 187 Pero antes que Kant, otros nombres como Pitágoras, los Eleatas, Plotino, Escoto Erígena, la mística de los sufíes, Giordano Bruno, Spinoza y Schelling vienen a engrosar la lista de autores en los que cabe encontrar esta misma visión metafísica. Y el mérito de Schopenhauer sería haber sabido ensamblar metafísica y ética, como hasta ahora no se había hecho, dando respuesta al problema del fundamento de la moral. Así pues, la multiplicidad y divisibilidad pertenece solo al fenómeno, por lo que añade Schopenhauer, es una y la misma esencia la que se presenta en todo lo viviente. Y así, aquella concepción que supera la diferencia entre el yo y el no yo no es la equivocada. Más bien tiene que serlo la contraria. Esta última la encontramos también designada por los hindúes con el nombre de Maya, es decir, apariencia, engaño, ilusión. Aquella visión es la que hemos descubierto como fundamento del fenómeno de la compasión y como teniendo en este su expresión real. Por tanto, ella sería la base metafísica de la ética y consistiría en que un individuo reconoce inmediatamente en el otro a sí mismo, su propio ser verdadero. 188 De este modo, Schopenhauer pone en concordancia el obrar recto y bueno con esta sabiduría metafísica milenaria, mientras que quien la ignora, a Schopenhauer. Del dolor de la existencia al cansancio de vivir 64, 187 y vid. pp. 291, 292. 188 y vid. p. 294. 189 y vid. pp. 294, 295. En mi representación, en el fenómeno, eso es lo que Schopenhauer cree que hay de erróneo en el planteamiento de aquel. Y, algo que nosotros acabamos de cuestionar, esta verdad le parece a Schopenhauer que sirve de justificación metafísica a la compasión 192. Se trata, para nuestro autor, de dos formas de conocimiento contrapuestas, que se manifiestan claramente en dos actitudes igualmente enfrentadas, la del hombre de buen carácter y la del malvado. Este siente siempre una sólida barrera entre él mismo y todo lo que está fuera de él. El mundo es para él un no yo absoluto y su relación con él es originariamente hostil. Con lo que el tono fundamental de su ánimo es el odio, la desconfianza, la envidia y el sadismo. En cambio, el buen carácter vive en un mundo externo homogéneo con su ser. Los demás no son para él no yo sino yo otra vez. Por eso, su relación originaria con todos es amistosa. Se siente emparentado en su interior con todos los seres, participa inmediatamente de su placer y dolor, y supone confiadamente la misma participación en ellos. De aquí nace la honda paz de su interior como aquel ánimo confiado, sereno y satisfecho gracias al cual todos se sienten bien a su lado. 193 Lo que Schopenhauer está afirmando, aún no careciendo absolutamente de razón, es, así lo creemos nosotros, discutible.
Resulta cierto que el egoísta establece un foso entre el yo y el no yo, es decir, entre él y todo lo demás. La cuestión, a nuestro juicio, es que el egoísmo, para su supresión, no requiere la eliminación de esta DIFRNCIA, tal y como parece entenderlo es Schopenhauer. El egoísmo brota del auteo AFIRMACION del yo eferente a todo lo demás, sea igual o sea diverso al yo en sus rasgos más propios. El egoísmo, según creemos, cabe entre los que son iguales y entre los que no lo son. No procede de un error metafísico, de un fallo en la perspectiva con la que comprendemos la realidad. Podemos reconocernos como iguales y, sin embargo, pretender, por encima de todo, nuestra autoafirmación. Esto es algo que ya lo supo ver muy bien HOBBS 194. Sin embargo, nuestro autor cree que en la medida en que me recojo José M. Panea Márquez 67 Metafísica de lo real que, recordémoslo, es ciega autoafirmación de la voluntad, implique dar paso a la compasión. Porque puedo entender que todo es uno, que una y la misma voluntad es el substrato de todo lo real, pero, insistamos en ello, esa voluntad es ciega autoafirmación, e insaciable 190. Y peor que no ponernos en guardia frente a ese otro rollo que, sea todo lo igual que se quiera a mí, también es voluntad, y, por tanto, mera objetivación del ciego egoísmo. En definitiva, queremos dejar constancia de que no vemos clara la pretensión schopenhaueriana de otorgar un fundamento metafísico a su ética. Porque resulta que la DIFRNCIACION de los seres es mera APARINCIA, en la medida en que es fruto del principium individuationis, y, por consiguiente, fruto de nuestra peculiar subjetividad. Pero, en cambio, el ímpetu de auteo AFIRMACION de la voluntad en que teodeo consiste es el en sí no solo del yo, sino también todo otro yo. Por consiguiente, ¿hay alguna conducta más acorde con la esencia METAFISICA de lo real que el Egeo ISMO? Tal es el puerto al que nos conduce, honestamente, la metafísica schopenhaueriana, pero, claro está, no es al que nuestro autor quiso arribar. Más bien se contentó con señalar que el Egeo ISMO se alimenta de la ILOSION consistente en tomar por real la mera DIFRNCIACION de los seres. Pero silenció que el egoísmo podía del mismo modo alimentarse de la IGOLDAD de todos los seres, en la medida en que materializan la auteo AFIRMACION de la voluntad, ciega e infinita. Y esto es, en definitiva, lo que no nos parece congruente, si la hemos entendido bien, de la exposición schopenhaueriana, y de su intento de hacer conciliables metafísica y ética. Pero, discusiones aparte, este sencillo esquema lo aplica Schopenhauer a la hora de contraponer al hombre bueno y al malvado. Mas antes de adentrarnos en sus explicaciones quisiéramos aventurar una pregunta. ¿Es realmente garantía de moralidad la negación de la voluntad de vivir? Biografía generada por Biografías en Español.